En el bullicioso corazón de Madrid, donde el sol golpea implacablemente sobre las arenas centelleantes y los rascacielos imponentes perforan el cielo azul interminable, vivía una mujer llamada María. Era madre soltera, una refugiada que había huido de su tierra natal en busca de una vida mejor, pero en cambio se encontró atrapada en un ciclo implacable de dificultades y supervivencia. Cada día se sentía como una batalla cuesta arriba, una lucha constante para reunir lo suficiente para poner incluso la comida más sencilla en la mesa para su precioso hijo de 3 años, Alejandro. El peso de la pobreza la oprimía como el calor pesado del desierto, amenazando con aplastar su espíritu en cualquier momento. Trabajaba incansablemente como camarera en una modesta cafetería, una de esas joyas escondidas frecuentada principalmente por turistas errantes que buscaban un breve respiro del caos de la ciudad. ¿Pero sus escasos salarios? Apenas cubrían lo esencial, el alquiler de su pequeño y estrecho apartamento, algunos restos de comida y el juguete ocasional para sacar una sonrisa fugaz al rostro inocente de Alejandro. Entonces, un día fatídico, todo comenzó a cambiar. El dueño de la cafetería, un hombre amable pero agotado por sus propios problemas financieros, llevó a María aparte y le dio la devastadora noticia: no tenía más opción que reducir drásticamente sus horas. Su corazón se hundió como una piedra en las profundidades del Golfo de Cádiz. ¿Cómo lo manejaría ahora? La idea de que Alejandro pasara hambre, su pequeño estómago rugiendo durante la noche, era insoportable. Necesitaba una solución, y la necesitaba rápido, o las duras realidades de su vida los engullirían por completo. Fue durante uno de sus turnos restantes, mientras equilibraba bandejas de té humeante y pasteles aromáticos, que lo notó por primera vez, un hombre sentado silenciosamente en una esquina, exudando un aura de poder tranquilo y misterio innegable. Estaba vestido con una túnica blanca impecable que parecía brillar bajo las luces suaves de la cafetería, y su mirada penetrante seguía cada uno de sus movimientos. Susurros recorrieron a los otros clientes como una brisa suave: ese es Javier Alarcón, uno de los multimillonarios más ricos y enigmáticos de toda España. María sintió una extraña atracción, una mezcla de curiosidad e inquietud, pero la apartó, enfocándose en su trabajo. Poco sabía ella que los ojos de Javier no se apartaron de ella ni por un momento. Mientras la cafetería comenzaba a cerrar por la noche, con los últimos clientes saliendo al aire cálido de la noche, un empleado se acercó a María con vacilación. Le entregó un sobre crujiente, murmurando: el señor Alarcón me pidió que te diera esto, antes de alejarse rápidamente como si tuviera miedo de quedarse. Con manos temblorosas, María lo abrió, su pulso acelerándose. Dentro había una nota corta y directa que decía: María López, tengo una propuesta que podría resolver tus problemas. Reúnete conmigo mañana a las 8 de la noche en la dirección abajo. Ven sola. Javier Alarcón. Su corazón latía salvajemente. Una propuesta de un hombre como Javier podría ser el salvavidas que tan desesperadamente necesitaba, o podría sumergirla en profundidades de peligro que ni siquiera podía imaginar. Pero con el rostro de ojos grandes de Alejandro destellando en su mente, sus pequeñas manos buscando consuelo, María tomó su decisión. Tomaría el riesgo, sin importar lo que le esperara. La noche siguiente, después de acostar a Alejandro con una suave canción de cuna y un beso en la frente, María salió al aire fresco de la noche y se dirigió a la dirección especificada en la nota. La llevó a un gran palacio en las afueras de la ciudad, una obra maestra arquitectónica que se alzaba como un espejismo desde las arenas del desierto, sus muros adornados con intrincados grabados y brillando bajo la luz de la luna. Un mayordomo severo la recibió en las puertas masivas y la escoltó por pasillos opulentos llenos de obras de arte invaluables y candelabros centelleantes, llevándola finalmente a una lujosa habitación donde Javier esperaba pacientemente. La saludó con un leve asentimiento, su presencia imponente pero compuesta, y señaló hacia una silla de felpa frente a él. María, gracias por venir, comenzó, su voz profunda y calma, como el flujo constante de un río antiguo. He oído sobre tu situación, y creo que puedo ayudarte. María se sentó, sintiendo el inmenso peso del momento presionando sobre sus hombros. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sin rodeos, sus ojos encontrándose con los de él sin vacilar. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada inquebrantable. Necesito una bailarina. María frunció el ceño,
desconcertada por la solicitud inesperada. «Una bailarina», repitió. «Sí», confirmó él, «para actuaciones privadas. Mis invitados aprecian la belleza del arte y la tradición». A cambio, ofreció una suma generosa, suficiente dinero para asegurar que ella y Alejandro nunca tendrían que luchar de nuevo, nunca preocuparse por de dónde vendría su próxima comida o si el tejado sobre sus cabezas permanecería seguro. María permaneció en silencio por un largo momento, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. La oferta parecía directa en la superficie, pero sabía instintivamente que un hombre del calibre de Javier no hacía tales propuestas sin motivos más profundos acechando debajo. «¿Por qué yo?», presionó, buscando pistas en su rostro. La expresión de Javier permaneció firme, casi inescrutable. «Tienes algo único, una chispa que pocos poseen. Y eres hermosa». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de María ante sus palabras, una mezcla de halago y presentimiento. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó, su voz firme a pesar de la agitación interna. «Simple», respondió él. «Bailarás solo para mí y mis invitados. No habrá contacto físico. Todo permanecerá profesional, como se detalla en el contrato». Deslizó un documento grueso sobre la mesa hacia ella. María hojeó las cláusulas, cada una más surrealista que la anterior, detallando horarios, pagos y límites. Dudó, la idea de bailar en entornos tan íntimos la ponía nerviosa, despertando dudas sobre su dignidad y seguridad. Pero entonces, la vívida imagen de los ojos hambrientos de Alejandro apareció ante ella, y sin pensarlo más, tomó el bolígrafo y firmó su nombre. «Bienvenida a mi mundo, María», dijo Javier con una leve sonrisa que contenía una mezcla de misterio y peligro sutil. Poco sabía ella que esa sola firma no solo aseguraría la supervivencia de Alejandro, sino que desentrañaría y reformaría sus vidas enteras de maneras que nunca podría haber previsto. La noche siguiente, María se encontró de nuevo en el palacio, sus nervios enredados en un nudo de anticipación y determinación. El peso del contrato se sentía ahora más pesado, más real, mientras se preparaba para su primera actuación. Sin embargo, el reconfortante pensamiento de Alejandro, seguro y con el estómago lleno gracias al pago anticipado, la mantenía firme y resuelta. La llevaron a un lujoso vestidor donde la esperaba un impresionante atuendo de danza tradicional, un vestido esmeralda bordado con hilos dorados intrincados, acompañado de velos translúcidos que capturaban la luz como susurros de seda. El atuendo brillaba bajo el suave resplandor de los candelabros, y mientras María se vestía en silencio, se ajustó las campanas del tobillo, su suave tintineo llenando el aire como un delicado preludio a la noche que tenía por delante. Cuando llegó la llamada, siguió al mayordomo por corredores ornamentados hasta un gran salón adornado con tapices lujosos, alfombras persas y una luz de velas que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Javier estaba sentado en un elegante sofá, acompañado solo por dos invitados, hombres distinguidos con apariencias refinadas, sus conversaciones susurradas y sofisticadas. Hizo un leve gesto con la mano, señalando que comenzara. La música empezó, una melodía suave e hipnótica que evocaba el suave balanceo de los vientos del desierto a través de las frondas de las palmeras. María respiró hondo, centrándose, y comenzó a moverse. Sus brazos se deslizaban grácilmente por el aire, los velos flotando como olas del océano, mientras las campanas del tobillo marcaban el ritmo con precisos y encantadores tintineos. Cada movimiento era deliberado pero fluido, una expresión natural de su fuerza interior. Javier la observaba atentamente, su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos oscuros traicionaban algo más profundo, quizás curiosidad, admiración, o incluso un destello de emoción que él mismo no comprendía del todo. Para María, el baile no era solo una obligación, era una narrativa silenciosa, tejiendo su viaje de dificultades, su lucha incansable por la supervivencia y su amor ilimitado por su hijo en cada giro y gesto. Encarnaba tanto su resistencia como su vulnerabilidad, hablando volúmenes sin una sola palabra. Cuando la música se desvaneció en silencio, María dio una reverencia respetuosa y esperó, su respiración estabilizándose. El silencio en la sala fue roto por el suave sonido del aplauso de Javier, pronto acompañado por el discreto elogio de sus invitados. «Impresionante», dijo Javier finalmente, poniéndose de pie con una gracia mesurada.
Ha superado mis expectativas, María. A pesar del cumplido, ella permaneció compuesta, con la barbilla en alto. Gracias, señor Alarcón, respondió firmemente, antes de girarse para irse. Mientras regresaba a su habitación asignada, aliviada de haber sobrevivido a su primera noche, María se cruzó con una mujer sorprendentemente imponente. Sus rasgos afilados y ojos penetrantes escrutaron a María con abierto desdén. Esta era Carmen, la prima de Javier, que no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desaprobación. Entonces, tú eres la bailarina de Javier, dijo Carmen en un tono frío y sarcástico, sus palabras goteando veneno. María permaneció impasible, su voz firme. Mi lugar es donde mi hijo esté seguro y bien alimentado. Carmen levantó una ceja, sorprendida por la respuesta firme. Veremos cuánto tiempo duras. María se negó a ser intimidada, sabía que vendría oposición, pero nada la desviaría de su objetivo, asegurar una vida mejor para Alejandro. De vuelta en su habitación, María se sentó frente al espejo, quitándose cuidadosamente sus accesorios. Su reflejo mostraba a una mujer cansada pero determinada, y mientras el rostro de Alejandro venía a su mente, se permitió una pequeña y cansada sonrisa. Abajo, Javier permaneció en el salón solo, su mirada fija en el espacio vacío donde María había bailado momentos antes. Perdido en sus pensamientos, no podía negar que había algo en ella que lo intrigaba profundamente, algo que agitaba emociones que había mantenido enterradas durante mucho tiempo. La tercera noche llegó rápidamente, y María comenzaba a acostumbrarse a los lujos fastuosos del palacio, las sábanas de seda, las exquisitas comidas, la sensación de seguridad que le había sido tan ajena antes. Sin embargo, bajo la opulencia, sentía que estaba adentrándose más en un mundo desconocido y potencialmente peligroso, donde cada mirada y palabra llevaban significados ocultos. Esta vez, el salón era aún más magnífico, iluminado por candelabros de cristal que proyectaban una luz cálida y etérea sobre todo. Javier estaba sentado en el centro, pero notablemente solo, la ausencia de invitados la intrigó, aunque no se atrevió a cuestionarlo. Simplemente ajustó sus velos, la suave tela rozando su piel, y esperó a que comenzara la música. Las primeras notas sonaron, tan suaves como una brisa del desierto susurrando a través de las dunas, y María se lanzó a su actuación. Cada movimiento era preciso pero fluido, su cuerpo contando una historia de gracia y resistencia. El silencio en la sala era casi opresivo, roto solo por el delicado tintineo de las campanas de sus tobillos resonando en los suelos de mármol. Javier observaba con una intensidad inquebrantable, sus ojos oscuros trazando cada giro, cada arco grácil de sus brazos. Cuando la música terminó, María ofreció su reverencia habitual, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Javier la miró durante unos momentos persistentes antes de levantarse y acercarse. Bailas como si llevaras el peso de 1000 historias, dijo en voz baja, sus palabras flotando en el aire como humo de incienso. María tragó con dificultad, encontrando su mirada. Mi historia no importa. Estoy aquí para cumplir el contrato. Javier levantó una ceja, como sorprendido por su franqueza. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola. A veces un contrato puede ser más que solo palabras en papel, murmuró crípticamente antes de girarse y alejarse. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, esas palabras enigmáticas resonando en su mente mientras dejaba el salón. Pero sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos cuando se encontró de nuevo con Carmen en el corredor. Carmen, con sus ojos fríos y sonrisa cínica, bloqueó deliberadamente el camino de María. ¿Crees que conoces a Javier? No te dejes engañar. Es un hombre de muchos secretos. María respondió firmemente, tratando de mantener la calma. No me interesan sus secretos. Carmen soltó una risa aguda y burlona. La ignorancia es peligrosa, especialmente para alguien como tú. Antes de que María pudiera responder, Carmen se alejó, dejando un pesado aire de desconfianza flotando como una nube de tormenta. Más tarde esa noche, mientras María intentaba instalarse en su habitación, escuchó pasos resonando en el pasillo afuera. La curiosidad superando la precaución, entreabrió la puerta ligeramente y vio a Javier dirigiéndose hacia un ala apartada del palacio. Intrigada e incapaz de resistirse,
Lo siguió desde una distancia segura, deslizándose por las sombras como un fantasma. Él entró en una habitación tenuemente iluminada y aunque María no podía ver claramente dentro, captó fragmentos de una conversación susurrada. La voz de Javier era profunda y contenida. Ella no puede saberlo. Todavía no. El resto estaba amortiguado, pero esas palabras plantaron una semilla de duda profunda en la mente de María. ¿Quién era realmente Javier? ¿Por qué la había elegido para este papel en su vida enigmática? Apresurándose de vuelta a sus aposentos, María respiró profundamente para calmar su corazón acelerado. Sabía que algo se le estaba ocultando, un secreto que podría cambiar todo lo que había luchado tanto por construir. La mañana siguiente amaneció con un tono dorado filtrándose a través de las ventanas del palacio, y Javier invitó a María a una reunión informal en el exuberante jardín del palacio. Parecía más relajado de lo habitual, vestido con ropa ligera y fluida que se adaptaba a la cálida brisa, pero su mirada aún llevaba el peso sutil de verdades ocultas. Caminaron lentamente entre flores vibrantes que florecían en una explosión de colores, rosas, jazmines y orquídeas exóticas que llenaban el aire con aromas dulces e intoxicantes. María, comenzó, su voz pensativa, ¿por qué aceptaste mi contrato? Ella dudó, los pétalos rozando sus dedos mientras paseaban. Mi hijo lo es todo para mí. No importa lo que tenga que hacer, lo haré para darle una vida mejor. Javier asintió, como si hubiera anticipado su respuesta, un leve entendimiento suavizando sus rasgos. El amor de una madre es poderoso. Pero me pregunto, ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar por él? María se detuvo abruptamente y lo miró directamente a los ojos, su voz inquebrantable. Todo. Hasta la última parte de mí. Permanecieron en silencio por un momento, el suave susurro de las hojas del jardín era el único sonido. María notó un destello en la expresión de Javier, tal vez respeto, tal vez algo más profundo, una vulnerabilidad que raramente mostraba. Entonces espero que nunca tengas que probarlo, dijo, su tono críptico y cargado de tristeza tácita. Antes de que ella pudiera presionar por más, Javier cambió de tema suavemente, guiándola de vuelta al palacio con una conversación ligera sobre la flora floreciente. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, María yacía en la cama reflexionando sobre los eventos del día. Javier estaba ocultando algo, y eso la inquietaba profundamente, despertando un torbellino de dudas y miedos. Pero su prioridad seguía siendo Alejandro. Si soportar este contrato enigmático significaba mantenerlo a salvo, enfrentaría cualquier costo que viniera, sin importar cuán grande fuera. Afuera, Javier estaba junto a una gran ventana en sus aposentos privados, mirando la luna llena con las manos entrelazadas detrás de la espalda. No podía negar que María era diferente de cualquiera que hubiera conocido, desafiaba su fachada cuidadosamente construida de control y le recordaba que el pasado nunca permanecía realmente enterrado. Mientras la noche se profundizaba, sus secretos se entrelazaban más, delicados pero llenos de significado oculto, como los velos que María usaba en sus bailes. María despertó temprano la mañana siguiente, ajustándose el pañuelo sobre el cabello frente al espejo ornamentado, pero la frágil paz se rompió por un golpe seco en su puerta. Antes de que pudiera responder, Carmen irrumpió sin permiso, su mirada fría e implacable, como un depredador evaluando a su presa. Cruzó los brazos, su elegante vestido ondeando con cada paso. Veo que te has adaptado rápidamente a este lugar, se burló Carmen, su voz cargada de desdén. Pero no te dejes engañar, no eres más que una pieza desechable en el juego de Javier. María respiró hondo, negándose a dejar que el veneno la sacudiera. Cualesquiera que sean sus razones, no son de tu incumbencia. Carmen se acercó más, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en rendijas. Crees que sabes quién es él, pero estás persiguiendo una ilusión. Javier nunca dejará que alguien como tú se acerque a él. María mantuvo su posición, una ira silenciosa creciendo dentro de ella. No quiero acercarme a Javier. Estoy aquí por el bien de mi hijo, nada más. La risa sarcástica de Carmen resonó duramente en la habitación. Veremos cuánto tiempo sostiene esa mentira. Más tarde ese día, María intentó deshacerse del encuentro concentrándose en sus lecciones de baile.
La coreógrafa, una mujer severa con años de experiencia grabados en su postura, corregía cada movimiento con una precisión implacable: levanta el brazo más alto, siente el flujo. Sin embargo, la presencia de Carmen se cernía como una sombra omnipresente, sus palabras resonando implacablemente en la mente de María. Pero María no podía permitirse flaquear. Cada paso perfeccionado era un avance hacia asegurar la seguridad y el futuro de Alejandro. Esa noche, Javier organizó una cena íntima para unos pocos invitados selectos y María fue convocada una vez más para actuar. El salón estaba adornado con velas parpadeantes, su cálido resplandor iluminando los rostros de los presentes, proyectando sombras largas y dramáticas. Carmen estaba allí, su expresión triunfante insinuando algún esquema oculto. María comenzó su baile, enfocándose intensamente en cada movimiento mientras la música llenaba el salón, creando una atmósfera casi mágica y encantadora. Mientras giraba grácilmente, sus ojos se encontraron con los de Javier y había algo en su mirada que la inquietó, una profundidad que parecía ver más allá de la bailarina, penetrando en su misma alma. Cuando la actuación terminó, los invitados aplaudieron cortésmente, pero Carmen se levantó y se acercó a Javier, ignorando completamente a María. Una exhibición hermosa, ¿no es así?, comentó, su sonrisa tan fría como el hielo. Sí, lo fue, respondió Javier con calma, aunque sus ojos permanecieron fijos en María. Carmen lo notó y apretó los labios con irritación. Espero que sepas lo que estás haciendo, primo. Una mujer como ella no pertenece a este mundo. Javier se volvió hacia ella, su expresión endureciéndose como piedra. ¿Y qué mundo es ese? ¿Un mundo donde juzgamos sin entender? María tiene más dignidad que muchos que pasan por estas puertas. Carmen se quedó en silencio, su ira evidente, y salió furiosa del salón, dejando una pesada tensión a su paso. En los días que siguieron, María hizo lo mejor para evitar a Carmen, pero la mujer siempre parecía estar cerca, su presencia un recordatorio constante de los peligros dentro de estos muros. Una noche, María encontró una carta deslizada bajo su puerta, un mensaje corto y amenazante: ten cuidado en quien confías. Tu secreto podría costarte caro. Su estómago se revolvió con temor, sabía que Carmen estaba detrás, pero ¿cómo había descubierto tanto? Decidida a proteger a Alejandro, María marchó directamente al estudio de Javier, donde él estaba rodeado de montones de documentos. Necesito hablar contigo, dijo firmemente. Por supuesto, respondió él, señalando que se sentara. María dudó, pero fue al grano. Tu prima Carmen está intentando amenazarme. No sé qué quiere, pero no puedo permitir que esto afecte a mi hijo. La frente de Javier se frunció, su expresión oscureciéndose. Carmen no tiene autoridad aquí. Yo me encargaré de ella. ¿Puedes garantizarlo?, desafió María, sus ojos ardiendo con determinación. Porque no arriesgaré la seguridad de Alejandro. Javier sostuvo su mirada con firmeza. María, tienes mi palabra. Mientras estés bajo este tejado, nada le pasará a ti ni a tu hijo. A pesar de su tono firme, María sabía que no sería tan simple. Carmen no se rendiría fácilmente. Más tarde esa noche, en un rincón apartado del palacio, Carmen se reunió con un hombre desconocido, entregándole un sobre. Espona María, susurró. Haz lo que sea necesario para sacarla de aquí. El hombre sintió y se desvaneció en las sombras. Carmen sonrió, convencida de que su plan tendría éxito. Pero María no era débil, sus instintos maternales y su determinación inquebrantable la preparaban para cualquier batalla. Javier, mientras tanto, comenzaba a darse cuenta de que María no era una mujer común, poseía una fuerza que desafiaba todo a su alrededor, incluido él. En el corazón de todo, el destino estaba tejiendo sus vidas en un vínculo inescapable. María ajustó sus velos con dedos temblorosos, las amenazas veladas de Carmen aún resonando como un trueno lejano en su mente. Pero no podía dejar que el miedo la consumiera. Mientras caminaba por el corredor hacia el gran salón, solo pensaba en el dulce rostro de Alejandro. Cada paso que daba en este lugar lujoso pero traicionero era por él. Su baile no era solo una actuación, era un acto de pura supervivencia, una forma de canalizar su resistencia en algo hermoso.
Cuando entró al salón, la atmósfera se sentía más pesada de lo habitual, cargada de tensión tácita. Javier estaba sentado solo una vez más en su diván habitual, el silencio de la sala roto solo por el suave tintineo de las campanas en sus tobillos mientras tomaba su posición. Hizo un gesto sutil, y la música comenzó, llenando el espacio con una melodía hipnótica que la envolvía como un cálido abrazo. Los movimientos de María eran precisos, pero su corazón latía salvajemente, su mente luchando por mantenerse anclada en el presente incluso cuando el peso de sus preocupaciones amenazaba con arrastrarla. Para ella, el baile trascendía el contrato, era una expresión profunda de todo el dolor, la esperanza y el amor feroz que llevaba dentro de su alma. Javier, por otro lado, observaba con un enfoque inusual, como si estuviera cautivado por cada uno de sus gestos. Parecía que cada balanceo y giro revelaba capas que nunca había notado antes. Había una conexión silenciosa formándose entre ellos, algo que María no podía explicar del todo pero tampoco podía ignorar, un hilo sutil de entendimiento tejiéndose a través del aire. Después de que el baile terminó, Javier se acercó lentamente sin decir una palabra, deteniéndose a pocos pasos, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que le cortó la respiración. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo, su tono una mezcla de observación y cumplido silencioso. María permaneció en silencio al principio, insegura de cómo responder, estaba allí solo para cumplir su acuerdo, pero su intensidad la inquietaba profundamente. «Bailas como si llevaras el peso de algo mucho mayor», continuó. «¿Qué te da esa fuerza?» Ella dudó, luego respondió suavemente, «Mi hijo. Él es la razón de todo». Javier asintió lentamente, como si captara más de lo que ella había querido revelar. «Alejandro tiene suerte de tenerte como madre». María miró hacia otro lado, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad invadiéndola. Antes de que pudiera decir más, Javier añadió, «Carmen ya no será un problema. Prometo protegerte a ti y a tu hijo, y mantendré mi palabra». Había una sinceridad en su voz que atravesó sus defensas, pero María sabía que las palabras solas no eran suficientes, Carmen era astuta y peligrosa, y necesitaba mantenerse vigilante. Más tarde esa noche, María fue llamada urgentemente a la habitación de Alejandro. Su corazón se desplomó cuando lo encontró con fiebre alta, su pequeño cuerpo temblando bajo las mantas, sus mejillas sonrojadas y sus ojos vidriosos. Desesperada, intentó enfriar su frente con un paño húmedo, susurrando palabras de consuelo, su voz quebrándose de preocupación. Javier apareció en la puerta momentos después, alarmado por la angustia en sus gritos. «¿Qué está pasando?», preguntó, entrando a la habitación con genuina preocupación. «Tiene fiebre», dijo María, su voz temblando mientras las lágrimas se acumulaban. «Necesito llevarlo a un médico». Javier hizo un gesto rápido, llamando a uno de sus asistentes. «Preparen el coche inmediatamente. Los llevaremos al mejor hospital de la ciudad». María lo miró, sorprendida y profundamente agradecida, a pesar de todo, no dudó en ayudar. Minutos después, corrían por las calles nocturnas, María sosteniendo la pequeña mano de Alejandro todo el tiempo, rezando silenciosamente por su recuperación. En el hospital, Alejandro fue atendido rápidamente y el médico los tranquilizó después de un examen exhaustivo. «Es solo una fiebre alta. Necesita descanso y muchos líquidos», dijo el médico con calma antes de darles el alta. De vuelta en el palacio, María acostó a Alejandro en la cama y se sentó a su lado, observando su respiración pacífica mientras la fiebre disminuía. Javier permaneció en la puerta, respetando el momento íntimo. «Gracias», dijo María finalmente, sin volverse a mirarlo. «Por todo». «No hay necesidad de agradecerme», respondió Javier suavemente. «Hice lo que cualquiera haría». María dejó escapar un suspiro silencioso. No todos lo harían. Javier dio unos pasos cautelosos dentro de la habitación pero se detuvo. «Alejandro es importante para ti. Eso lo hace importante para mí también». María finalmente lo miró, desconcertada por la profundidad de sus palabras. Había algo en su expresión que no podía leer del todo, sinceridad mezclada con una tristeza persistente que no encajaba con su habitual comportamiento autoritario. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó, rompiendo el silencio.
Javier dudó, sus ojos distantes por un momento. Quizás porque me recuerdas a algo que perdí hace mucho tiempo. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado tácito. María no sabía cómo responder, pero sentía que Javier se estaba abriendo, revelando capas ocultas que protegía del mundo. Esa noche, María apenas durmió, las palabras de Javier resonando en su mente junto con sus propias dudas y miedos. Sabía que su posición en el palacio era precaria, pero también sentía que algo más profundo se estaba desarrollando entre ellos. Mientras tanto, abajo en su estudio, Javier miraba una vieja fotografía en sus manos, una imagen de una mujer sonriente sosteniendo a un pequeño niño. Pasó el pulgar por el rostro de la mujer, sus ojos llenos de recuerdos inquietantes. Prometí que nunca dejaría que esto ocurriera de nuevo, murmuró para sí mismo antes de guardar la foto y apagar las luces. El destino parecía decidido a entrelazar aún más las vidas de María y Javier, pero lo que les esperaba pondría a prueba su fuerza y convicciones de maneras que apenas podían imaginar. Las luces doradas del palacio se reflejaban en las frías paredes de mármol mientras María caminaba por el corredor principal, sus pasos resonando suavemente en el vasto espacio. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la seguridad de Alejandro y las enigmáticas palabras de Javier, «Me recuerdas a algo que perdí». La frase persistía como un rompecabezas que no podía resolver. Su ensueño se rompió cuando, al doblar una esquina, se encontró cara a cara con Carmen. La prima de Javier estaba vestida elegantemente, su vestido de seda fluyendo como la noche líquida, pero sus ojos eran afilados como cuchillas, llenos de desdén y algo más oscuro. «Has hecho bien en captar la atención de Javier», dijo Carmen con una sonrisa venenosa que no llegaba a sus ojos. «Pero no te dejes engañar, María. Puede parecer amable, pero es implacable cuando se trata de proteger su reputación». María se mantuvo firme, negándose a retroceder. «No estoy interesada en la aprobación de nadie aquí. Estoy aquí solo por mi hijo». Carmen dio un paso adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. «Ten cuidado con lo que dices. Estás jugando con fuerzas que no entiendes». María sostuvo la mirada de Carmen, su propia resolución endureciéndose, pero antes de que pudiera responder, Javier apareció en el corredor. Su paso rápido sugería que había escuchado el intercambio, su rostro inusualmente duro. «Carmen», llamó, su voz baja pero imponente, cortando la tensión como un cuchillo. «Quiero hablar contigo en privado». María permaneció enraizada en el lugar, observando mientras Carmen se alejaba con Javier, el aire cargado de conflicto tácito. Algo significativo estaba a punto de desarrollarse, y María sabía que sería prudente mantenerse vigilante, sus instintos agudizados por años de dificultades. Javier llevó a Carmen a una de las oficinas del palacio, cerrando la puerta detrás de ellos con un clic firme. Su rostro, normalmente compuesto, ahora mostraba una dureza de acero. «Quiero que detengas tus intrigas», Carmen dijo, cruzando los brazos. «Solo estoy protegiendo a nuestra familia», respondió ella, levantando la barbilla desafiante. «María es una amenaza para todo lo que hemos construido». Javier entrecerró los ojos. «María no es una amenaza. Es una mujer tratando de proteger a su hijo, algo que claramente no entiendes». Carmen contraatacó, su voz llena de ira. «Es una forastera. ¿Confías en ella más que en tu propia familia?» «Confío en ella porque ha demostrado su lealtad», dijo Javier firmemente. «Y tú solo me has dado razones para cuestionar la tuya». El rostro de Carmen palideció momentáneamente, pero recuperó su compostura. «Si sigues defendiéndola, traerás desgracia a nuestra familia». «Basta», la cortó Javier, su voz afilada como una cuchilla. «Si intentas dañar a María o Alejandro de nuevo, no tendré más remedio que expulsarte de este palacio para siempre». Un pesado silencio cayó entre ellos antes de que Carmen saliera abruptamente de la habitación, cerrando la puerta de golpe tras ella, dejando a Javier solo con sus pensamientos turbulentos. Mientras tanto, María estaba sentada en su habitación con Alejandro, quien jugaba felizmente con pequeños bloques de madera que Javier había proporcionado cuidadosamente. Observaba a su hijo apilarlos cada vez más alto, pero su mente volvía a Javier. Era un hombre de muchas facetas, a veces protector, a veces distante, siempre envuelto en misterio.
Cuando llamaron a la puerta, se preparó para más problemas, pero era Javier. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, manteniéndose respetuosamente en la entrada. María asintió, indicándole que entrara. Él dio un paso dentro pero mantuvo una distancia cortés. Quiero que sepas que estás a salvo aquí, dijo, la sinceridad brillando en sus ojos. No permitiré que Carmen ni nadie más te amenace a ti o a Alejandro. Lo aprecio, respondió María, cruzando los brazos. Pero no puedo evitar preguntarme por qué estás tan dispuesto a protegernos. Javier suspiró, mirando brevemente hacia otro lado antes de encontrar su mirada. Porque me recuerdas a algo que perdí, dijo, su voz ahora teñida de emoción cruda. Mi esposa falleció hace años, y con ella, perdí la oportunidad de tener una familia. Pero verte luchar por tu hijo, me recuerda lo que realmente importa. María permaneció en silencio, sus palabras golpeándola de una manera inesperada. Había un dolor genuino en su confesión, algo que la hacía querer creerle. Gracias, dijo suavemente al final. Javier dio una leve sonrisa. Descansa un poco, María. Mañana será un día importante. La mañana siguiente, Carmen, aún furiosa por la reprimenda de Javier, planeaba en secreto dentro de su habitación. Revisaba planes con el mismo hombre misterioso con el que se había reunido antes, entregándole una carpeta de documentos. Todo debe ser perfecto, dijo fríamente. Quiero que María sea expuesta de una vez por todas. Afuera, uno de los guardias del palacio escuchó fragmentos de su conversación y rápidamente lo reportó a Javier. Al enterarse de la noticia, Javier entendió que Carmen estaba dispuesta a cruzar cualquier línea. Sabía que debía actuar rápidamente antes de que ocurriera un desastre. Al anochecer, Javier convocó a María al salón principal. Mientras ella entraba, él se acercó con determinación, sus ojos fijos en los de ella. María, quiero que sepas que no estás sola en esta lucha, dijo firmemente. Me aseguraré de que nada les pase a ti ni a Alejandro. María lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Espero que tengas razón, Javier, porque ya he perdido todo una vez. No puedo perder a mi hijo. Javier asintió solemnemente. Y no dejaré que eso ocurra. Esa noche marcó el comienzo de una nueva batalla, donde las lealtades serían probadas y los secretos largamente enterrados finalmente saldrían a la superficie. El palacio estaba envuelto en una calma inquietante después de que Javier ordenara que Carmen fuera puesta bajo estricta vigilancia. Se retiró a la sala de lectura, un santuario donde los recuerdos a menudo lo perseguían como fantasmas de una era olvidada. María, mientras tanto, estaba sentada en su habitación, cargada por una tensión que no podía explicar del todo. Algo en su interior le susurraba que estaba a punto de descubrir verdades que podrían cambiarlo todo. Más tarde esa noche, Javier envió una nota discreta pidiéndole a María que se reuniera con él en el salón principal. Cuando llegó, él estaba junto a una gran chimenea, sus ojos fijos en las llamas danzantes que crepitaban y estallaban, proyectando una luz parpadeante en su rostro. María, gracias por venir, dijo sin apartarse del fuego, su voz firme pero cargada de introspección. ¿Por qué me llamaste?, preguntó, cruzando los brazos defensivamente. Javier se giró lentamente, su expresión seria y vulnerable. Hay cosas que necesitas saber. Mi pasado, mis pérdidas, pesan más sobre mí de lo que imaginas. María frunció el ceño, la confusión tejiendo sus cejas. Si es algo que podría afectarnos, creo que tengo derecho a saberlo. Él asintió y señaló un sofá de terciopelo cercano. Hace años, perdí a mi esposa en un accidente. Fue un momento que destrozó todo lo que pensaba que era seguro. Desde entonces, me he cerrado al mundo, negándome a dejar que nadie se acerque. Pero luego llegaste tú. María sintió un escalofrío pero permaneció en silencio, escuchando atentamente mientras él continuaba, su voz suavizándose. No eres solo una bailarina en mi palacio, María. Has traído algo que pensé que había perdido para siempre, esperanza. La forma en que luchas por Alejandro me recuerda lo que realmente importa en la vida. Veo mis propias luchas en las tuyas, pero también veo una fuerza que hace mucho perdí. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora,
preguntó María, tratando de procesar el peso emocional de sus palabras. Javier se acercó más, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad sincera. Porque para protegerte a ti y a tu hijo, necesito que confíes en mí completamente. Y para eso, necesitas saber toda la verdad. María permaneció en silencio mientras él continuaba, revelando que la muerte de su esposa no había sido un simple accidente, sino el resultado de intrigas familiares intrincadas. Esto explicaba su vigilancia sobre Carmen y su feroz determinación para proteger a María. Mi familia nunca aceptó a mi esposa. No venía de un círculo social noble, y para ellos, eso era inaceptable, dijo Javier, su voz cargada de amargura. Pagamos el precio por desafiarlos, y ella perdió su vida. María sintió un nudo formarse en su garganta, nunca había imaginado que Javier llevara un dolor tan profundo. ¿Y ahora crees que Carmen hará lo mismo conmigo? No es una cuestión de creer, María, lo sé, respondió gravemente. Ya ha mostrado que está dispuesta a llegar a cualquier extremo para deshacerse de ti. Por eso debes estar siempre en guardia. No confíes en nadie más que en mí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de intensidad cruda. María se sentía dividida. Por un lado, quería creer en su sinceridad. Por otro, confiar en él significaba poner su destino en las manos de un hombre que aún albergaba muchos secretos. La mañana siguiente, impulsada por la necesidad de respuestas, María se aseguró de que Alejandro estuviera a salvo antes de aventurarse al ala apartada donde Javier guardaba sus documentos personales y pertenencias. Necesitaba entender al hombre que había jurado proteger a su familia. Entrando en la habitación silenciosamente, encontró un álbum de fotos en la mesa. Al hojearlo, vio imágenes de Javier con una mujer sonriente y un niño pequeño, sus rostros radiantes de felicidad que contrastaban fuertemente con el actual semblante solemne de Javier. Mientras pasaba las páginas, una carta se deslizó. María la recogió y leyó las palabras escritas a mano. Mi queridísimo Javier, sé que nuestro amor enfrentará tormentas, pero nunca olvides lo que construimos juntos. Protege a nuestra familia, incluso si cuesta todo. Con amor eterno, Ana. Las lágrimas llenaron los ojos de María mientras las piezas encajaban. Al fin, entendía la carga que Javier llevaba, no solo estaba protegiéndola, estaba intentando expiar un fracaso pasado que no había podido prevenir. Más tarde, Javier la encontró sentada silenciosamente en el jardín, el álbum aún en sus pensamientos. Se acercó lentamente, sintiendo el cambio. «¿Leíste la carta?», dijo sin rodeos. María asintió. «Ahora entiendo por qué haces lo que haces. Pero aún así, no cambia el hecho de que estamos atrapados en un juego peligroso». Javier suspiró, sentándose a su lado en el banco de piedra. «No quiero que pases por lo que pasó, Ana. No quiero perder a nadie más». «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó María, sus ojos llenos de determinación. Javier miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía, pintando el cielo en tonos de ámbar. «Luchamos. Y no dejaremos que nadie nos quite lo que es nuestro». Esa noche, María se sintió más confiada que nunca. Por primera vez, vio a Javier no como una figura distante y enigmática, sino como alguien que compartía su dolor y fuerza. A pesar de los peligros que les esperaban, creía que juntos podían superar cualquier obstáculo. Mientras María acostaba a Alejandro con una tierna historia, Javier, en otra parte del palacio, comenzó a idear un plan. Sabía que Carmen aún tenía trucos bajo la manga, pero estaba listo para hacer lo que fuera necesario para proteger a María y Alejandro. Las piezas estaban en movimiento y el destino pronto los pondría a prueba a todos. María despertó con una profunda sensación de inquietud. El palacio, generalmente sereno bajo la luz de la mañana, parecía envuelto en una tensión pesada y opresiva. Mientras se vestía con una túnica simple, escuchó pasos apresurados resonando en el pasillo. Abriendo la puerta con precaución, encontró a una criada con un rostro pálido y asustado. «Señorita, Carmen está planeando algo. Tenga cuidado». La advertencia quedó suspendida en el aire como un oscuro presagio, pero María se obligó a mantenerse calmada. Sabía que Carmen no se rendiría fácilmente y el único camino hacia adelante era estar preparada para cualquier tormenta que pudiera gestarse.
Más tarde esa mañana, Javier convocó a María a su oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, rodeado de montones de documentos. Sus ojos, normalmente calmados, ahora reflejaban una preocupación que luchaba por ocultar. He recibido información de que Carmen está usando su influencia para desacreditarte, dijo claramente, su voz firme a pesar de la gravedad. Ha entregado un expediente a las autoridades locales, acusándote de deshonrar las tradiciones y empañar la reputación del palacio. María sintió que el suelo se movía bajo ella, una ola de miedo estrellándose contra ella. Esto podría ponerme en peligro, y a Alejandro también. Lo sé, respondió Javier, su tono inquebrantable. Pero ya he tomado medidas. Necesito que confíes en mí. La confianza no es algo que pueda dar tan fácilmente, contraatacó María, la amargura colándose en su voz. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella con intensidad. Sé que es difícil, pero no estás sola en esto. Te protegeré, María, sin importar el costo. Mientras tanto, en otra parte sombría del palacio, Carmen caminaba por un corredor tenuemente iluminado con un hombre cuya apariencia anodina desmentía su aura peligrosa. Lo llevó a una sala privada y le puso un sobre grueso en las manos. Haz lo que sea necesario, ordenó fríamente. Quiero que María salga de este palacio para el fin de la semana. El hombre asintió en silencio y se desvaneció en las sombras. Carmen sonrió, convencida de que su plan era imparable. Esa noche, María se sentía inquieta, un impulso interior la compelía a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Decidió enfrentarse a Carmen directamente, consciente de los riesgos pero impulsada por su feroz protección. Después de asegurarse de que Alejandro estuviera a salvo y dormido, se dirigió por el corredor a los aposentos de Carmen. Al entrar, encontró a la mujer sentada frente a un espejo, ajustando su joyería brillante con cuidado deliberado. Veo que has venido a enfrentarme, dijo Carmen sin volverse, su reflejo sonriendo burlonamente. ¿Por qué haces esto?, preguntó María, su voz cargada de emoción. Carmen finalmente se levantó, girándose para enfrentarla con una mirada fría y calculadora. Porque no perteneces aquí. Javier es mi familia, y tú eres solo una intrusa, alejándolo de sus verdaderas responsabilidades. No estoy aquí por Javier, respondió María, la ira derramándose en sus palabras. Estoy aquí por mi hijo, tratando de sobrevivir. Esto no tiene nada que ver contigo. Carmen dio un paso adelante, sus ojos entrecerrándose. Todo lo que sucede bajo este tejado me involucra, y no dejaré que arruines nuestra reputación con tu presencia. Antes de que María pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Javier entró, sus ojos ardiendo de furia. Carmen, basta, rugió, su voz resonando por la sala como un trueno. Carmen se congeló, sorprendida por la repentina llegada de su primo. Javier avanzó hasta estar cara a cara con ella. Si descubro que has tomado alguna acción más contra María o Alejandro, serás desterrada de este palacio, y esta vez no habrá segundas oportunidades. Carmen apretó los labios fuertemente pero no dijo nada. Javier luego se volvió hacia María. Ven. No es seguro para ti aquí. María dudó pero lo siguió. Mientras caminaban por los corredores, Javier explicó, Carmen está fuera de control. Necesito lidiar con ella de una vez por todas. ¿Y cómo planeas hacer eso?, preguntó María, su preocupación evidente. Javier se detuvo y se volvió hacia ella. Voy a convocar al consejo familiar. Necesitan saber hasta dónde está dispuesta a llegar Carmen. Mientras tanto, quiero que te mantengas alejada de ella. En los días que siguieron, la atmósfera en el palacio se volvió aún más tensa. Carmen parecía más reservada en la superficie, pero María sabía que era solo la calma antes de una tormenta furiosa. Javier estaba constantemente ocupado, preparándose meticulosamente para la reunión del consejo. Una noche, María fue convocada al salón principal para una reunión urgente con Javier. Cuando llegó, lo encontró de pie junto a dos hombres que parecían severos y autoritarios. Notando su entrada, Javier se giró y le indicó que se acercara. María, quiero que conozcas al señor García y al señor Ramírez, dijo, presentándolos. Son miembros del consejo y están aquí para evaluar la situación.
María lo saludó cortésmente, pero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La mirada escrutadora de García parecía atravesarla, mientras que Ramírez mantenía una expresión neutral e impasible. «Estamos aquí para asegurar que todo se resuelva justamente», dijo García en un tono severo. «Confiamos en que cooperarás». María asintió, consciente de que cada palabra y gesto estaría bajo escrutinio. Mientras Javier y el consejo discutían los próximos pasos, Carmen planeaba su movimiento final en una sala apartada, revisando documentos incriminatorios que podrían usarse contra María. Su plan era directo: entregar la información directamente a las autoridades, asegurando la expulsión de María del país y, con suerte, separándola de Alejandro para siempre. Pero Javier había anticipado esto. Envió a uno de sus hombres de confianza para interceptar los documentos antes de que llegaran a las manos equivocadas. Cuando Carmen descubrió la interferencia, estaba furiosa, pero había poco que pudiera hacer sin exponerse completamente. La mañana siguiente, Javier convocó a todos al gran salón. El consejo familiar estaba presente, al igual que Carmen y María. La tensión era casi tangible, espesa como la niebla. Javier dio un paso al centro, su postura rígida y dominante. «Es hora de resolver esto de una vez por todas», declaró firmemente. «Carmen ha actuado contra María y Alejandro, poniendo en peligro la seguridad y el honor de este palacio». Carmen intentó defenderse, su voz elevándose en protesta, pero Javier levantó la mano, silenciándola. «No hay lugar para tus excusas», continuó. «Has violado la confianza de nuestra familia y puesto en peligro vidas. El consejo decidirá tu destino». María observó en silencio mientras los miembros del consejo deliberaban, sus susurros llenando la sala. Finalmente, García se levantó y declaró: «Estamos de acuerdo en que Carmen debe ser retirada del palacio. Sus acciones son inaceptables y la seguridad de la familia debe tener prioridad». Carmen salió furiosa del salón sin mirar atrás, su rostro una máscara de furia y humillación. Javier exhaló aliviado y se acercó a María. «Ahora estás a salvo», dijo, pero María sabía que incluso con Carmen fuera, los desafíos estaban lejos de terminar. María despertó abruptamente en medio de la noche por un ruido extraño e inquietante resonando desde el pasillo. Su corazón latía aceleradamente mientras se levantaba silenciosamente y entreabría la puerta para mirar. Dos hombres en uniformes oscuros se acercaban, flanqueados por Carmen, quien llevaba una sonrisa fría y triunfante. Antes de que María pudiera cerrar la puerta, la vieron. «María López», preguntó uno de los hombres, su voz firme y oficial. «Estás siendo convocada para responder ante las autoridades». «¿De qué se me acusa?», exigió María, alarmada pero manteniendo su compostura. «Violar las leyes de moralidad de este país», respondió el hombre sin expresión. «Necesitas venir con nosotros». Antes de que pudiera protestar más, Javier apareció en el pasillo, su furia palpable, su presencia dominante haciendo que los hombres dudaran. «¿Qué significa esto?», exigió, su voz resonando como un trueno. «Hemos recibido una queja formal», explicó uno de los oficiales. «Solo seguimos órdenes». Javier se acercó más, su postura intimidante. «¿Quién autorizó esta acción? Quiero ver los documentos». El oficial le entregó un papel, que Javier escaneó rápidamente, sus ojos entrecerrándose con cada línea. Sabía que esto era obra de Carmen, aunque su nombre estaba ausente. «Esto es absurdo», declaró Javier, rompiendo el papel por la mitad. «María es mi invitada, y nadie le pondrá una mano encima mientras esté bajo mi tejado». Los oficiales intercambiaron miradas incómodas, pero Carmen dio un paso adelante con aire de suficiencia. «La ley está por encima de cualquier hospitalidad», Javier dijo con una sonrisa maliciosa. «No puedes protegerla para siempre». «Basta, Carmen», rugió Javier, su voz resonando. «Has hecho suficiente daño. Si continúas con esta locura, enfrentarás las consecuencias». Sintiendo la resolución inquebrantable de Javier, los oficiales se retiraron por ahora, aunque advirtieron que la investigación persistiría. Esa noche, Javier reunió a sus hombres de confianza en su estudio. «Carmen ha ido demasiado lejos», dijo, paseando con agitación. «¿Qué debemos hacer?», preguntó uno de los hombres. Javier se detuvo,
mirando por la ventana hacia la oscura noche. Necesitamos encontrar algo que la exponga completamente, algo que pruebe que las acusaciones contra María son falsas y que Carmen es la verdadera culpable. Mientras tanto, María estaba en su habitación, tratando de calmar a Alejandro, quien se había despertado asustado por el alboroto. «Mamá está aquí», susurró, abrazándolo fuerte, meciéndolo suavemente. «Nada nos pasará». Pero en el fondo, sentía el peligro acercándose más que nunca. Sabía que Javier estaba luchando por ellos, pero la implacabilidad de Carmen la aterrorizaba. La mañana siguiente, María fue convocada de nuevo al salón principal. Javier esperaba, su expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo, señalando una silla. María se sentó, sintiendo el peso inminente. «¿Qué pasó?» «Las autoridades aún están investigando», explicó Javier. «Carmen está jugando sucio, presentó documentos falsificados que podrían complicar aún más tu situación». «¿Y si le creen?», preguntó María, su voz temblando. «¿Alejandro está en peligro?». Javier cerró los ojos brevemente. «Prometo que nada le pasará. Pero necesitamos ser estratégicos. Enfrentaremos esto juntos». Mientras María intentaba estabilizarse, Javier continuó su investigación. Sabía que Carmen había fabricado pruebas, pero necesitaba pruebas concretas. Con la ayuda de sus contactos, interceptó un mensaje que Carmen había enviado a su cómplice: «Asegúrate de que María sea acusada formalmente. Si es necesario, planta pruebas». Con esto en la mano, Javier sabía que tenía la ventaja. Organizó una reunión con las autoridades para exponer a Carmen y limpiar el nombre de María. Horas antes de la reunión, sin embargo, los oficiales se acercaron a María de nuevo, esta vez con una orden de arresto formal. Javier intentó intervenir, pero estaban decididos. «Por favor, cuida de Alejandro», dijo María a Javier mientras era escoltada, su voz quebrándose. «Prométeme que estará a salvo». «Lo prometo», respondió Javier, su rostro sombrío con resolución. María fue llevada a una prisión local, un lugar frío y desolado. Su celda era pequeña, con una cama de metal y una diminuta ventana que dejaba entrar solo un rayo de luz. Se sentó en el delgado colchón, luchando por contener las lágrimas, sus pensamientos consumidos por Alejandro. Afuera, Javier entró en acción, presentando los documentos incriminatorios contra Carmen a las autoridades. El caso dio un giro dramático cuando Carmen fue convocada a testificar. Furiosa, lo negó todo, pero las pruebas eran irrefutables. «Intentaste incriminar a una mujer inocente», afirmó Javier durante la audiencia. «Por eso, serás responsable». Las autoridades liberaron a María mientras profundizaban en la investigación de las acciones de Carmen. Javier fue personalmente a recogerla de la prisión. Cuando ella salió, cansada pero inquebrantable, él esperaba con alivio en sus ojos. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, tomando su brazo. «Sí», respondió María, su voz débil. «¿Y Alejandro?». «Está a salvo», le aseguró Javier. «Vamos a casa». De camino de regreso, María permaneció en silencio, procesando la prueba. Al llegar, Alejandro corrió a sus brazos, y ella lo abrazó fuertemente, jurando silenciosamente protegerlo a toda costa. Javier observó desde la distancia, un peso levantándose de sus hombros, pero sabía que la batalla no estaba completamente ganada. Carmen enfrentaría la justicia, y él se aseguraría de que María y Alejandro pudieran finalmente vivir en paz. La mañana siguiente comenzó tranquilamente, pero María aún llevaba el peso de los últimos días como una carga invisible. Aunque de vuelta en el palacio y con Carmen desterrada, la sombra de la amenaza persistía. Alejandro jugaba en el jardín bajo la mirada atenta de una criada, su risa un bálsamo para su alma, mientras María caminaba por los corredores, convocada al salón principal donde Javier esperaba. Estaba sentado en un sillón junto a la ventana, mirando al lejano desierto, una taza de café en la mano, su rostro pensativo. La saludó con una leve sonrisa. «Buenos días», dijo, su voz baja y cálida. «Buenos días», respondió María, tomando asiento. Un breve silencio se asentó antes de que Javier lo rompiera. «María, hay algo que necesito discutir contigo».
Ella frunció el ceño ligeramente, sintiendo tensión. ¿Qué es? Javier dejó su taza, sus ojos encontrándose con los de ella sinceramente. Desde que llegaste al palacio, tu presencia me ha afectado de maneras que no esperaba. Intenté mantener todo profesional, pero ya no puedo ignorar lo que siento. María lo miró, sorprendida, pero permaneció en silencio mientras él continuaba. Eres fuerte, María. Tu determinación para proteger a Alejandro, tu valentía frente a todo lo que has soportado, me hizo ver cosas que había enterrado hace mucho. No soy el hombre que era antes de perderlos a todos, pero contigo, siento que puedo empezar de nuevo. Sus palabras la dejaron sin aliento. Había visto el lado protector de Javier, pero nunca imaginó que albergara sentimientos por ella. Javier, yo. Comenzó María, su voz vacilante mientras reunía sus pensamientos en medio de la intensidad. Sé que esto puede ser abrumador para ti ahora, dijo él, rompiendo el silencio. Pero necesito ser honesto. No espero una respuesta inmediata. Solo quería que supieras lo que hay en mi corazón. María bajó la mirada, un torbellino de emociones girando dentro. Todo lo que he hecho ha sido por Alejandro, dijo al fin. Pero de alguna manera, te has convertido en parte de eso. No sé qué pensar, Javier. Mi vida ha sido tan caótica, no estoy segura de poder confiar en algo que parece demasiado bueno para ser verdad. Javier se acercó más, su voz suave. No tienes que decidir nada ahora. Solo sabes que estoy aquí, pase lo que pase. María, nunca estarás sola otra vez. La conversación la dejó sumida en pensamientos el resto del día. Mientras observaba a Alejandro jugar, reflexionó sobre sus palabras. Siempre había construido muros alrededor de su corazón, pero Javier parecía decidido a desmantelarlos ladrillo por ladrillo. Más tarde, Javier se unió a ellos en el jardín, arrodillándose junto a Alejandro mientras construía una torre con bloques de madera. Esa torre está quedando bastante alta, pequeño, dijo Javier con una cálida sonrisa. Alejandro levantó la vista, riendo. Va a llegar a las nubes. María observó la interacción con sorpresa y calidez. Javier, una vez distante y severo, ahora parecía relajado, casi paternal, revelando un afecto genuino por su hijo. Esa noche, Javier invitó a María a cenar en una de las terrazas del palacio. El escenario estaba iluminado por suaves linternas, el aire lleno del suave sonido de la música y una brisa fresca. María dudó pero aceptó. ¿Por qué todo esto?, preguntó mientras se sentaba. Quiero celebrar que finalmente estamos libres de amenazas, respondió Javier con una sonrisa sincera. Y más importante, quiero celebrar a ti y a Alejandro. María no pudo evitar sonreír, cautelosa pero conmovida. Mientras la noche se desarrollaba, hablaron abiertamente sobre sus vidas antes de conocerse, sus dificultades, desafíos y sueños persistentes. Por primera vez, María sintió que podía confiar realmente en él. Sé que es pronto para pensar en el futuro, dijo Javier, rompiendo un momento de silencio. Pero quiero que sepas que no importa lo que elijas, estaré a tu lado. María respiró hondo. Gracias, Javier, por todo. En un momento tierno, Javier se levantó y extendió su mano. Baila conmigo. María pareció sorprendida. Ahora. Ahora, dijo con una sonrisa suave. Ella tomó su mano y él la guió al centro de la terraza. Bailaron bajo el cielo estrellado, sus movimientos lentos y naturales. Por primera vez en mucho tiempo, María se sintió segura. Mientras se balanceaban, Javier susurró, María, desde que llegaste, has traído luz a este lugar. Espero que puedas verlo. Ella no respondió, pero el silencio entre ellos estaba lleno de un significado profundo. Después del baile, María se retiró a su habitación mientras Javier permanecía en la terraza, perdido en sus pensamientos. Sabía que confesar sus sentimientos era un paso crucial, pero ganarse su confianza tomaría tiempo. En otra parte del palacio, Carmen, informada de su creciente cercanía, planeaba su próximo movimiento. Su ira inconfundible, estaba decidida a no dejar que María reclamara un lugar tan cercano a Javier. Mientras María intentaba descansar, una inquietud la mantenía despierta. Su viaje estaba lejos de terminar,
pero sentía que había encontrado un aliado en Javier. La noche pasó lentamente, y mientras observaba a Alejandro dormir, reflexionó sobre sus palabras. ¿Era posible construir algo nuevo en medio del caos? El día siguiente prometía más cambios, pero María estaba lista para enfrentarlos junto a aquellos dispuestos a luchar con ella. El sol salió sobre el horizonte del desierto, pintando el cielo en vibrantes tonos de naranja y oro, proyectando un cálido resplandor sobre los terrenos del palacio. María despertó con una extraña mezcla de alivio y preocupación persistente. Las palabras de Javier aún resonaban en su mente, su gesto de pedirle que bailara la noche anterior grabado profundamente en su corazón. Al ponerse una túnica ligera, miró a Alejandro, que dormía pacíficamente, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. Él era el centro de su universo, la razón inquebrantable por la que enfrentaba cada desafío con una resolución inquebrantable. Mientras descendía para el desayuno, encontró a Javier en la mesa, una taza de café en la mano, su expresión pensativa pero suavizada por la luz matutina. La saludó con una leve sonrisa. «Buenos días», dijo, su voz baja e invitante. «Buenos días», respondió María, tomando su asiento. Un breve silencio los envolvió antes de que Javier hablara. «María, hay algo que necesito discutir contigo». Ella frunció el ceño ligeramente, sintiendo una sutil tensión. «¿Qué es?». Javier dejó su taza, sus ojos encontrándose con los de ella directamente. «Carmen no ha sido completamente neutralizada. Todavía tiene aliados fuera del palacio, personas dispuestas a ayudarla a causar problemas». María sintió que su estómago se tensaba, pero mantuvo su compostura. «¿Qué significa eso para nosotros?». «Significa que necesitamos ser cautelosos», explicó Javier. «Quiero que tú y Alejandro permanezcan dentro del palacio tanto como sea posible. Estoy aumentando la seguridad, pero no puedo subestimar las intenciones de Carmen». María asintió, comprendiendo la seriedad. «Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo». «Y yo haré lo que sea necesario para protegerlos a ambos», añadió Javier, su voz firme y tranquilizadora. Esa tarde, María llevó a Alejandro al jardín, donde podía jugar con seguridad bajo la atenta mirada de los guardias. Lo observó correr entre las flores, su risa resonando como música, trayendo un momento fugaz de paz a su corazón. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida cuando un guardia se acercó apresuradamente. «Señorita María, el señor Javier solicita su presencia en el salón principal inmediatamente». Su corazón latía aceleradamente, pero se compuso, instruyendo a la criada que vigilara a Alejandro antes de seguir al guardia. Al llegar, encontró a Javier hablando con un hombre de aspecto severo en atuendo formal. Notándola, Javier se giró y le indicó que se acercara. «María, este es el señor Fernández», presentó. «Es un investigador contratado para ayudar a resolver el asunto con Carmen». María saludó a Fernández con un asentimiento. «¿Qué han descubierto hasta ahora?». Fernández abrió una carpeta, revelando documentos. «Carmen está en contacto con figuras influyentes fuera del palacio, incluido un miembro de la policía local. Está planeando usar estas conexiones para fabricar más pruebas falsas contra ti». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de María. «Eso significa que aún estoy en peligro». «No te preocupes», intervino Javier. «Estamos monitoreando cada uno de sus movimientos. Pero es importante que sepas a qué nos enfrentamos». María se sentía inquieta pero confiaba en los esfuerzos de Javier y Fernández. Más tarde, regresó a la habitación de Alejandro, encontrándolo dibujando en papel. Sonrió brillantemente. «Mira, mamá. Somos tú y yo en el jardín». María se arrodilló para admirarlo, su corazón hinchándose. «Es hermoso, mi querido». Lo abrazó fuertemente, jurando silenciosamente mantenerlo a salvo. Esa noche, Javier convocó una reunión con sus aliados de confianza en el salón privado, detallando la situación y enfatizando la urgencia de exponer a Carmen. «Ya ha causado demasiado daño», dijo firmemente. «Necesitamos descubrir sus mentiras antes de que gane más aliados». Un hombre sugirió interceptar los mensajes de Carmen. Javier estuvo de acuerdo, encargando a Fernández la operación. Mientras tanto, en un lugar apartado de la ciudad,
Carmen se reunió con un hombre de apariencia ominosa, entregándole un sobre. «Tenemos poco tiempo», dijo. «Asegúrate de que estos documentos lleguen a las manos correctas». El hombre sintió y se desvaneció. Carmen sonrió, confiada en la victoria. En los días que siguieron, la tensión aumentó. Javier y Fernández trabajaron incansablemente para reunir pruebas mientras María mantenía a Alejandro distraído. Finalmente, Fernández trajo buenas noticias: interceptamos un mensaje crucial. Ahora tenemos suficiente para exponer a Carmen. Javier convocó una reunión del consejo familiar, invitando a María. En el salón principal, los miembros del consejo se reunieron solemnemente. Javier presentó las pruebas, incluidos los mensajes que revelaban la malicia de Carmen. Carmen ha puesto en peligro no solo a María y Alejandro, sino también la reputación de este palacio, declaró. Sus acciones son imperdonables. El consejo revisó y decidió: Carmen debía ser desterrada y entregada a las autoridades. Escoltada bajo guardia, su expresión mezclaba furia y humillación, no ofreció resistencia. María sintió un inmenso alivio cuando el veredicto se asentó: la amenaza eliminada. Javier se acercó, sus ojos reflejando alivio y determinación. «Ahora tú y Alejandro pueden finalmente tener paz», dijo con una suave sonrisa. María asintió, conmovida. «Gracias, Javier, por todo». «Solo hice lo que era correcto», respondió. «Y me aseguraré de que ambos permanezcan a salvo de ahora en adelante». Esa noche, María se sentó en su balcón, mirando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una calma genuina. Alejandro dormía pacíficamente y Javier había cumplido su promesa. Sin embargo, sabía que el futuro podría traer más desafíos. Los días siguientes trajeron una tranquilidad que María no había sentido en lo que parecía una eternidad. Con Carmen desterrada y Javier cumpliendo su promesa de seguridad, una sensación de normalidad comenzó a asentarse sobre el palacio. Aún así, María no podía deshacerse de la sensación de que algo más grande se cernía en el horizonte, un nuevo capítulo esperando desarrollarse. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, Javier se acercó, luciendo más relajado de lo habitual, sosteniendo un pequeño sobre, sus ojos llevando un brillo peculiar. María comenzó, entregándole el sobre. «Quiero que leas esto». Curiosa, lo abrió y encontró una carta escrita a mano, un mensaje formal de Javier ofreciéndole la libertad de dejar el palacio con Alejandro si así lo deseaba. «¿Por qué me das esto?», preguntó, confundida. «Quiero que sepas que nunca has sido una prisionera aquí», explicó Javier. «Eres libre de elegir lo mejor para ti y tu hijo. Pero también quiero que sepas que si decides quedarte, este palacio siempre será tu hogar». María lo miró, una mezcla de gratitud e incertidumbre inundándola. «¿Y si no sé cuál es la mejor elección?». Javier se acercó más, sus ojos encontrándose con los de ella cálidamente. «Entonces te pido que confíes en mí, no solo como alguien que prometió protegerte, sino como alguien que se preocupa profundamente por ti». Mientras María reflexionaba, Alejandro jugaba en el jardín, riendo y corriendo con un pequeño avión de madera que Javier había encargado. La escena era simple pero profunda. María sabía que Alejandro estaba a salvo aquí, algo que nunca había logrado completamente en otro lugar. Sin embargo, depender de Javier aún la inquietaba, siempre había luchado sola, y dejar entrar a alguien se sentía tanto liberador como desalentador. Esa noche, Javier organizó una cena especial en la terraza, la mesa adornada con flores y velas, una suave brisa realzando la atmósfera acogedora. María dudó pero se unió a él. «¿Por qué todo esto?», preguntó. «Quiero celebrar nuestra libertad de las amenazas», respondió Javier sinceramente. «Y más importante, celebrar a ti y a Alejandro». María sonrió cautelosamente, incapaz de negar que Javier aligeraba sus cargas. Mientras cenaban, compartieron historias de sus pasados, desafíos y sueños. Por primera vez, María sintió que la confianza florecía de verdad. «Sé que es pronto para el futuro», dijo Javier, «pero no importa tu elección, estaré a tu lado». María respiró hondo. «Gracias por todo». En los días siguientes, María exploró nuevas posibilidades, no quería solo protección,
Quería construir algo significativo. Reconociendo su impulso, Javier la animó. Una mañana, la llevó a un salón sin usar. Pensé que podrías convertir esto en algo tuyo, tal vez una escuela para Alejandro y otros niños, o un espacio para enseñar danza. María se conmovió profundamente. Es hermoso. Me encantaría hacer algo como esto. Mientras planeaba, Javier observaba desde lejos, la satisfacción llenándolo. Sabía de la fuerza de María, y verla prosperar le calentaba el corazón. Sin embargo, se preparaba para posibles nuevos conflictos por su posición y conexión con ella. Una tarde, Alejandro entró corriendo con un dibujo, ella, él mismo y Javier tomados de la mano bajo un sol brillante. Es hermoso, mi amor, dijo María, abrazándolo. Javier, entrando, sonrió. Parece que ya somos una familia. María lo miró, sintiendo que podría ser posible. La semana siguiente, María despertó con una profunda paz. La seguridad que Javier proporcionaba y la alegría de Alejandro la llenaban de esperanza. Mientras paseaba por el jardín, Javier se acercó. María, ¿puedo robarte por unas horas? ¿A dónde?, preguntó, sorprendida. Es un secreto, respondió enigmáticamente. La llevó a un oasis escondido en el desierto, mágico con palmeras ondulantes y un lago reflectante. En el centro, una mesa decorada con flores blancas y velas la esperaba. Javier, ¿qué es esto?, preguntó María, asombrada. Quiero que este momento sea inolvidable, dijo. Durante la cena, habló de cómo ella y Alejandro transformaron su vida. Antes de ti, este palacio estaba vacío. Ahora es un hogar. Quiero hacer esto oficial. María parecía desconcertada hasta que él se arrodilló, presentando una pequeña caja. María, desde el momento en que entraste en mi vida, todo cambió. Has traído luz a mis días más oscuros y me has mostrado el verdadero significado del amor. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por su rostro. Sí, Javier, lo haré. Él deslizó el anillo, una delicada banda de oro con un diamante brillante, en su dedo, abrazándola fuertemente, sellándolo con un suave beso lleno de emoción. Los meses siguientes fueron preparativos de boda. Alejandro participó emocionado. El palacio se convirtió en un escenario de cuento de hadas con arcos de flores y luces parpadeantes. El día de la boda, María llevaba un vestido blanco con detalles dorados, su velo flotando mientras caminaba por el pasillo con Alejandro. Javier esperaba en el altar con una túnica impecable, su sonrisa calma, sus ojos emotivos. Sus miradas se encontraron y María sintió que su pasado desaparecía. El oficiante habló de unidad, intercambiaron anillos, una sensación de plenitud llenándolos. La recepción en los jardines fue alegre, con bailes y risas. María y Javier bailaron bajo las estrellas, Alejandro repartiendo ramos. Gracias por darme un hogar, susurró María. Soy yo quien debe agradecerte, respondió Javier. Has traído alegría y significado. Los meses se convirtieron en años, la vida floreció. María convirtió un ala del palacio en una escuela para niños locales, Javier expandió proyectos humanitarios. Alejandro creció feliz, ayudando en la escuela y aprendiendo de Javier. Cada día, María afirmaba que su confianza en Javier era correcta. Las dificultades del pasado sentaron las bases para un futuro de amor, esperanza y felicidad. ¿Qué te pareció la historia de María y Javier? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Califica esta historia de 0 a 10, ¿qué puntaje le darías? Déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Disfruta de más cuentos conmovedores.